Buenos días, tardes o noches tengan ustedes. El día de hoy hablaremos sobre el proceso de administración segura de medicamentos. Mi nombre es Eduardo Ramírez Moreno y soy el referente de seguridad del paciente para Gio Medical IPS. El objetivo que tiene este proceso es estandarizar el procedimiento de administración de un tratamiento farmacológico por parte del personal de enfermería y fisioterapia al paciente hospitalizado en la UCI de Gio Medical IPS, indicado según su patología, produciendo efectos paliativos de curación, de diagnóstico y de prevención, en forma segura, oportuna, reduciendo el riesgo de incidentes relacionados con los mismos. Para esto tenemos que hablar de algunas definiciones. Durante el desarrollo de todo el proceso vamos a hablar de algunos conceptos que deben quedar muy claros y que todo el mundo debe conocer mientras que esté administrando algún tipo de medicamento. La administración de medicamentos es un procedimiento mediante el cual se proporciona un medicamento a un paciente realizado por el personal de salud cualificado y se debe garantizar en todo momento la seguridad del paciente. El proceso de administración de medicamentos inicia desde la formulación. El médico de turno o especialista, ante la indicación clara, realiza la prescripción de un medicamento en órdenes médicas, con nombre completo del paciente, número de cama, fecha y hora de prescripción, nombre del medicamento que se va a administrar, concentración y presentación, dosis, vía, frecuencia de administración, firma electrónica del médico, da las indicaciones de la administración del medicamento como hora ideal, efecto del medicamento, efecto secundario, posibles, y registra estas indicaciones tanto en evolución médica como en las órdenes médicas. De ahí, la enfermera inicia el proceso de transcripción, que es el chequeo de las órdenes que el médico acabó de realizar. La enfermera transcribe las órdenes médicas al carnet de enfermería, obteniendo una historia farmacológica completa del paciente que incluye antecedentes alérgicos o reacciones adversas, planeando la administración segura de los medicamentos, verificando fecha, nombre del medicamento, dosis, vía, frecuencia, horario de administración, posibles interacciones medicamentosas que se aumentan con el número de fármacos administrados, además de tener en cuenta la dosis inicial para ajustar el horario de las siguientes dosis. El riesgo de reacciones farmacológicas adversas y de interacciones al medicamento aumenta con el número de fármacos administrados. La enfermera realiza el pedido de medicamentos para 24 horas de acuerdo a la presentación, miligramos ordenados y la frecuencia. De allí, el químico farmacéutico realiza la revisión de la orden médica y diligencia el perfil farmacoterapéutico y, teniendo en cuenta lo estipulado en el proceso de atención farmacéutica, identifica los medicamentos de alto riesgo y LASA que serán dispensados por el servicio farmacéutico. La dispensación está a cargo del auxiliar o regente de farmacia, quien alista los medicamentos según lo descrito en el perfil del paciente. Los medicamentos que se envían a preparar deben contar con los requisitos mínimos como nombre y apellido del paciente, número de cubículo, número de historia, nombre del medicamento, concentración, estabilidad, diluente, volumen total, responsable de la preparación y vía de administración. En el caso de no haber medicamentos para preparar, el auxiliar de farmacia carga los productos al paciente en el sistema y los entrega al personal de salud. En el chequeo y el almacenamiento, el personal de enfermería chequea los medicamentos entregados con la orden médica, verificando la fecha de vencimiento, cantidades para un periodo de 24 horas. Revisa los medicamentos etiquetados como alto riesgo y de ellos verifica la concentración del medicamento, nombre, lote, fecha de vencimiento, dosis, forma farmacéutica, vía de administración, preparación, registro INVIMA, una vez le ha sido dispensado. El personal de enfermería, el fisioterapeuta o el terapeuta respiratorio realiza el almacenamiento temporal de los medicamentos según la distribución del área y servicio. Guarda en un lugar seguro
el medicamento y que sea asequible al personal. El almacenamiento intermedio se debe tener la precaución de ubicar separadamente los medicamentos comunes en apariencia y en nombres que están identificados con la etiqueta revisa. Hablemos de los medicamentos de riesgo. Actualmente nosotros debemos comprender que los medicamentos de riesgo están comprendidos en dos grandes grupos. El primer grupo se les denomina medicamentos de alto riesgo y son aquellos que tienen un riesgo muy elevado de causar daños graves o incluso mortales cuando se produce un error en el curso de su utilización. Estos medicamentos van a estar identificados con color azul. Lo ideal es que se tenga una etiqueta que diga verifícame para entender que estos medicamentos son considerados de alto riesgo. ¿Cuáles son los medicamentos de alto riesgo que nosotros tenemos? Están comprendidos en 4 grandes grupos y son los vasoactivos, los anestésicos y sedantes, los hematológicos y los electrolitos. Si ustedes pueden observar, todos estos medicamentos son los que actualmente se administran en una unidad de cuidado intensivo. Dentro del grupo de los vasoactivos tenemos los sinotrópicos, los adrenérgicos, los beta-bloqueadores y los antiarrítmicos. Dentro del grupo de los anestésicos y sedantes tenemos los bloqueadores neuromusculares, los sedantes y los opiácidos. Dentro del grupo de los hematológicos tenemos los antiagregantes plaquetarios, los anticoagulantes orales, la heparina y antitrombóticos y los trombolíticos. En los electrolitos tenemos el potasio, el sodio, el calcio y el magnesio. El segundo grupo de verificación de riesgo son los medicamentos LASA. Es un medicamento que puede llevar a la confusión por similar ortografía, fonética o visualización. Es decir, que se pueden escribir muy parecido, se pueden pronunciar muy parecido o que su presentación son muy parecidas. Estos se conocen como la LASA por su acrónimo en inglés, que es Look Alike, Sound Alike. Estos medicamentos deben estar identificados con color naranja. Lo ideal sería tener una etiqueta que diga revísame. ¿Cuál es la práctica segura del medicamento de alto riesgo y LASA? Primero, identificar los medicamentos de alto riesgo y LASA que serán dispensados por el servicio farmacéutico. Desde allí deben estar identificados con los 2 colores que hemos nombrado. En el almacenamiento intermedio, ubique separadamente los medicamentos comunes en apariencia y en nombre que están identificados con la etiqueta revísame o con el color naranja. Haga uso de la etiqueta de los medicamentos de alto riesgo y verifique concentración del medicamento, nombre, lote, fecha de vencimiento, dosis, forma farmacéutica, vía de administración, preparación, registro INVIMA, una vez le ha sido dispensado. Utilice jeringas específicas y debidamente identificadas para el manejo de este tipo de medicamentos. Una vez preparado el medicamento, traslade la etiqueta verifícame o de color azul al rótulo de líquidos endovenosos. Se debe señalar que el medicamento está siendo aplicado de forma visible. En el proceso de administración de medicamentos, siempre se hablaron de 5 correctos, ¿cierto? Tenemos medicamento correcto, dosis correcto, vía correcta, frecuencia correcta y paciente correcto. Pero nosotros hemos agregado 5 más para tener todo el proceso tanto de preparación, administración y seguimiento que nos permita verificar que el proceso está siendo bien realizado. Dentro de los correctos nuevos está el antecedente farmacológico y alérgico, la reconstitución y dilución, educar al paciente y a la familia, la velocidad de administración y registro y seguimiento. Si observamos, nosotros tenemos los 2 procesos, el proceso de preparación y el proceso de administración del medicamento, que es cuando ya se le administra el medicamento por alguna de las vías de administración. Este proceso de preparación tiene 6 correctos, ¿cierto? Y va desde antecedentes farmacológicos hasta la frecuencia correcta.
El proceso de administración identifica al paciente correcto y basta el seguimiento que le tenemos que realizar a la administración segura de medicamentos. Antes de administrar un medicamento se debe tener en cuenta las siguientes reglas generales que son: yo preparo, yo administro, yo registro, yo respondo. Como ustedes conocen, todos los procesos conllevan un riesgo y solamente una persona es la que puede responder con respecto a esto. La persona que preparó, administró el medicamento es la que responde sobre el mismo. Hablemos de los 10 correctos. Entonces, el primero es obtener una historia farmacológica y alérgica del paciente. El riesgo de reacciones farmacológicas adversas y de interacciones al medicamento aumenta con el número de fármacos administrados. Averiguar si el paciente tiene alguna alergia al medicamento y descartar interacciones farmacológicas. La historia farmacológica tiene relación con el historial médico de relevancia del paciente, el tratamiento que se le somete y a la evolución de su enfermedad. Conocer todos los medicamentos que está recibiendo el paciente puede ayudar a garantizar su seguridad. Si nosotros observamos, acá hablamos de dos conceptos muy importantes: alergias e interacciones. Miremos de qué se trata estos conceptos. Una alergia es una reacción inmunitaria a una sustancia, llámese medicamento, alimento o químico, que se manifiesta por unos signos y síntomas característicos cuando éste se expone a ella, ya sea por vía de inhalación, ingestión o contacto. Cada una de estas vías son las vías que son susceptibles a tener este tipo de reacción inmunitaria. Hay que tener en cuenta la vía de administración para identificar las alergias de los pacientes. Una interacción medicamentosa es una reacción entre dos o más medicamentos o entre un medicamento y un alimento, bebida o suplemento. Es posible que este tipo de interacción haga que el medicamento pierda o gane eficacia o que cause efectos inesperados en el cuerpo. Cuando hablamos de que es la reacción entre dos o más medicamentos, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en la unidad de cuidado intensivo nosotros administramos varios tipos de medicamentos. Entre ellos nosotros tenemos la heparina y los antitrombóticos. Entonces, cuando administramos este tipo de medicamentos, lo que hacemos es potenciarlos, o sea, gana eficacia. A este tipo de medicamentos hay que hacerle una serie de seguimientos para evaluar los sangrados de los pacientes. Contrario al caso que pasa con el omeprazol, esomeprazol y la levotiroxina. Como conocemos, el omeprazol o el esomeprazol son inhibidores de la bomba de protones, lo que hace que el estómago disminuya la cantidad de ácido clorhídrico que excreta, lo que disminuye la absorción de los medicamentos. Si administramos un medicamento tipo levotiroxina, que su absorción es gástrica, corremos el riesgo de que este medicamento no se absorba, por ende no tenga su efecto deseado. En este caso hay una pérdida de la eficacia. El segundo correcto es administrar el medicamento correcto. Identificar el medicamento y comprobar la fecha de caducidad del mismo. Si existe alguna duda, no administrar y consultar. Se desechará cualquier especialidad farmacéutica que no esté correctamente identificada. Como norma general, deben mantenerse todos los fármacos dentro del envase original y conservarlo junto al inserto. Aspectos que son importantes en la educación que el profesional de salud debe brindar al paciente en el momento del alta. Previamente a la administración de medicamentos intravenosos, es necesario considerar una adecuada dilución del fármaco. Acá nos están hablando de que debemos verificar el medicamento. Para conocer el medicamento tenemos que entender que cada medicamento tiene una forma farmacéutica específica. ¿Qué es la forma farmacéutica? Es la disposición individualizada a la que se adaptan las sustancias medicinales, principios activos y excipientes para constituir un medicamento. Es decir, la forma de cómo el laboratorio preparó el medicamento con el fin de su administración. Dentro de estas nosotros tenemos 4 grandes grupos de formas farmacéuticas: las sólidas, las semisólidas, las líquidas y las gaseosas.
Dentro de la forma farmacéutica sólidas tenemos los polvos, granulados, cápsulas, comprimidos, sellos, tabletas, pastillas, píldoras, grajeas, supositorios y óvulos, implantes, parches, gomas y laminillas. Identifiquemos cada uno de ellos para comprenderlo un poco más. El polvo es una presentación que contiene un medicamento pulverizado o liofilizado, que son formas muy porosas e hidrófilas, y es necesario agregarle un diluyente estéril para su uso. El granulado son agregados de partículas de polvo que incluyen principios activos, azúcares y coayudantes. La cápsula son pequeñas envolturas de gelatina que contiene dosificado un medicamento. Pueden ser duras, es decir, con un relleno sólido o semisólido, formadas por dos valvas que encajan una dentro de otra, o blandas, que son de relleno líquido, generalmente soluciones oleosas de vitaminas liposolubles o hormonas, y formadas por una sola pieza. El comprimido son preparaciones sólidas que contienen una cantidad de dosificación de uno o más principios activos y se obtienen por la compresión de un volumen constante de partículas. El sello son cápsulas con un rectángulo de almidón. La tableta, pastilla, píldora y grajea son presentaciones sólidas de forma esférica u ovalada. Algunas son con cubierta entérica, que es una sustancia que recubre la droga para proteger la mucosa gástrica. Algunas son de liberación modificada, que son aquellas en las que la velocidad y el lugar de liberación de sustancias o sustancias activas es diferente de la forma farmacéutica de liberación convencional. Pueden ser de tipo acelerado, diferido, prolongado o bioadhesivos. Los supositorios y óvulos es un preparado sólido a temperatura ambiente que contiene el o los fármacos y aditivos de forma cónica, cilíndrica o de bala, destinado a ser introducido en alguna cavidad. Se funde, ablanda o se disuelve a la temperatura corporal. Los implantes es una preparación sólida y estéril de tamaño y forma apropiados para su implementación parenteral, generalmente subcutánea, que libera el o los fármacos durante un periodo de tiempo prolongado. El parche es una preparación flexible de tamaños variables que contiene uno o varios fármacos. Se aplica sobre la piel intacta para liberar y difundir el o los fármacos en la circulación general. Las gomas son preparaciones sólidas unidosis cuya base se compone principalmente de gomas naturales o sintéticas, que están destinadas a ser masticadas, mas no deglutidas. Es decir, que para activar el principio activo de los fármacos se debe masticar antes de deglutir. La lámina es una película constituida de biopolímeros naturales o sintéticos que contiene el o los fármacos y aditivos destinada a ser disuelta en la boca. El segundo grupo de las formas farmacéuticas son las semisólidas. En esta encontramos las pomadas, pastas, cremas, gel, jalea, linimento, ungüento y espuma. Miremos cada una de ellas para comprenderlas un poco más. La pomada son preparados semisólidos de uso externo a base de grasas animales, generalmente lanolina, y de grasas minerales, generalmente vaselina. La pasta es una forma semisólida que contiene el o los fármacos y aditivos hecha a base de una alta concentración de polvos insolubles, generalmente entre un 20 a 50%. Envases, grasas o acuosas, absorbentes o abrasivas, débiles, combinados con jabones. Generalmente su uso es bucal y tópico. La crema es una preparación semisólida que contiene el o los fármacos y aditivos necesarios para obtener una emulsión. Generalmente aceite en agua, comúnmente con un contenido de agua superior al 20%. El gel es una preparación semisólida que contiene el o los fármacos y aditivos constituido por lo general por macromoléculas dispersas en un líquido que puede ser agua, alcohol o aceite, que forman una red que atrapa al líquido y que le restringe su movimiento, por lo tanto son preparaciones viscosas. La jalea es un coloide semisólido que contiene el o los fármacos y aditivos cuya base hidrosoluble por lo general está constituido por gomas naturales como la de tragacanto. Otras bases usadas son la pectina, alginatos, compuestos
glicerinados y derivados sintéticos de sustancias naturales como la carboximetilcelulosa o la metilcelulosa. El linimento es un ungüento o pomada líquida más espesa que el aceite que se aplica al exterior en fricción, cuyo vehículo es acuoso, alcohólico u oleoso. El ungüento son preparaciones semisólidos de uso externo a base de ceras y resina. La base puede ser liposoluble o hidrosoluble. Generalmente es anhidra o con un máximo de un 20% de agua. La espuma es una preparación semisólida constituida por dos fases. Una fase líquida que lleva el o los fármacos y aditivos y otra gaseosa que lleva gas propulsor para que el producto salga en forma de nube. El tercer grupo farmacéutico son las líquidas. Aquí encontramos solución, suspensión, emulsión, jarabe, elixir, solución, colirios, gotas y tinturas. Identifiquemos cada una de ellas para comprenderlas un poco mejor. La solución es un preparado líquido claro, homogéneo y estéril que se disuelve fácilmente en un solvente, es decir, en un líquido apropiado. La suspensión es una mezcla de un medicamento en un líquido que no se diluye mientras está en reposo. Es necesario agitarla antes de su uso y una vez preparada, manténgala refrigerada. La emulsión es un sistema heterogéneo generalmente constituido por dos líquidos no miscibles entre sí, en el que la fase dispersa está compuesta de pequeños glóbulos distribuidos en el vehículo en el cual son inmiscibles. La fase dispersa se conoce también como interna y el medio de dispersión se conoce como fase externa o continua. Existen emulsiones de tipo agua-aceite o aceite-agua y se pueden presentar como semisólidos o líquidos. El o los fármacos y aditivos pueden estar en cualquiera de las dos fases. El jarabe es una solución acuosa de consistencia viscosa con alta concentración de carbohidratos tales como la sacarosa, el sorbitol, la dextrosa, entre otros, en la que se encuentra disuelto el o los fármacos y aditivos. El elixir es una solución hidroalcohólica que contiene el o los fármacos y aditivos. Contiene generalmente sustancias saborizantes como aromatizantes. El contenido de alcohol puede ser del 5 al 18%. La loción es una preparación acuosa que contiene una sustancia insoluble cuyo agente dispersante es de predominantemente agua y está destinada a aplicarse en la piel sin friccionar. El colirio es una solución que contiene el o los fármacos y es únicamente aplicable a la conjunta ocular. Debe ser totalmente clara, libre de partículas, estéril, isotónica y con un pH neutro o cercano a la neutralidad. Las gotas son soluciones en las que el principio activo está concentrado. Su dinámica es ingerible de manera gradual. La tintura son preparaciones líquidas coloreadas, de aquí su nombre, resultado de una mezcla de hidroalcoholes con drogas secas a temperatura ambiente. Sus propiedades dependen del fármaco añadido, aunque en líneas generales son antisépticas y antifluginosas. Lo más habitual suele ser el uso de soluciones de etanol, éter o cloroformo con productos como el mentol, fenol, tuxina, eosina, violeta de genciana o breas. El cuarto grupo de formas farmacéuticas son las gaseosas. Allí encontramos gases, aerosoles y nebulizaciones. Identifiquemos cada una de ellas para conocer más. Los gases son partículas líquidas o sólidas finalmente subdivididas, dispersas en un gas licuado o comprimido para expeler los componentes activos en una niebla o espuma o semisólido disperso. Los aerosoles son partículas de pequeño tamaño, generalmente menores de 10 micras, suspendidas en un gas inerte a presión que son envasadas en spray. Las nebulizaciones son partículas finas de agua o medicamento mediante la presión de oxígeno o de aire en forma de vapor.
Cuando estamos hablando de administrar el medicamento correcto, tenemos que señalar que los medicamentos se deben identificar. Cuando ya tenemos los medicamentos preparados, entonces se identifican en rótulos de medicamentos. Si son líquidos endovenosos, entonces este se coloca en la solución preparada. Se le debe diligenciar completamente la fecha, la cama, el nombre completo del paciente, es decir, los dos nombres, dos apellidos, la solución en la cual se diluyó, la cantidad, el goteo, la hora de inicio, la hora de terminación y la mezcla, es decir, la cantidad de medicamento añadido a la solución. Y la persona responsable de esa preparación, administración de la solución. Es aquí donde nosotros también debemos identificar con el sticker azul los medicamentos de alto riesgo. Se le coloca el sticker en la mezcla, en el ítem de la mezcla preparada. Cuando preparamos medicamentos en Buretrol, entonces también tenemos que rotularlo. Se coloca el nombre completo del paciente, es decir, dos nombres, dos apellidos, el goteo, la solución que se preparó, la hora de inicio y la fecha de inicio. Debemos también identificar las vías endovenosas por el cual se le colocan los medicamentos. Si nosotros tenemos una venopunción, esta vía generalmente se identifica para los medicamentos líquidos endovenosos y posiblemente la sedación. Pero si tenemos catéteres venosos centrales, se debe identificar por las luces, es decir, la luz distal, la luz medial y la luz proximal. Con ellas nosotros debemos identificar en qué vía se le está pasando los vasoactivos que se deben rotular con un marcador rojo, sedación que se debe rotular con un marcador amarillo y los medicamentos y líquidos endovenosos que se rotulan en negro. Los medicamentos multidosis también tienen que rotularse. El medicamento multidosis es aquel medicamento que me sirve para varias dosis, tipo heparina y otros que me pueden utilizar. Por ejemplo, los fisioterapeutas utilizan mucho los inhaladores, que son medicamentos multidosis. Acá se debe registrar el nombre del paciente, es decir, dos nombres, dos apellidos, el nombre del medicamento que tiene, la fecha de vencimiento, la fecha de la apertura y el nombre del personal que lo aperturó. Como este rótulo es tan grande, por eso se le piden estos datos que son muy importantes para el seguimiento. Además de esto, nosotros debemos identificar los equipos biomédicos en los cuales se administran cada uno de los medicamentos. En el caso de las bombas de infusión, se deben rotular con los medicamentos que se le están administrando. Entonces, se le debe verificar el volumen en mililitros hora, cuánto se le ha infundido y el tipo de medicamento. Generalmente se le debe identificar además cuando son medicamentos indicados en miligramos, microgramos o gramos, kilo, hora. Se le debe indicar cuál es el flujo y la concentración del diluyente del medicamento preparado. El tercer correcto es administrar el fármaco en la dilución correcta. Se ha considerado que cuando el medicamento se administra en la forma intravenosa debe diluirse de acuerdo al tipo de medicamento, al estado del paciente y a las indicaciones del fabricante. En muchas ocasiones encontramos que un mismo medicamento puede ser reconstituido y o diluido en varias formas. Por otro lado, hay medicamentos específicos que se deben reconstituir de una forma muy concreta y que incluso requieren cierta destreza especial para una correcta reconstitución. En este correcto nos están hablando de dos procesos, reconstitución y dilución. Cuando yo hablo de reconstitución es porque tengo un medicamento que viene en polvo, es decir, es una suspensión, solución o un liofilizado, y que le tengo que adicionar un solvente o un diluente, que generalmente es solución salina, destroza en agua destilada, Hartmann o agua destilada.
Los solventes para la reconstitución son soluciones compatibles con los medicamentos que no generan inestabilidad física o química y que son utilizadas para la preparación de un medicamento antes de aplicarlo al paciente. Cuando ya tengo estos dos elementos, yo hago la reconstitución, que es es la acción de agregar al medicamento el solvente o el reconstituyente adecuado en la forma y cantidad y modo definido en las especificaciones del producto, es decir, en el inserto, para que pueda ser administrado por una vía específica. Si lo hago bien, voy a generarle esta estabilidad al medicamento, que es la aptitud de un principio activo o de un medicamento para mantener en el tiempo sus propiedades originales dentro de las especificaciones establecidas en relación a su identidad, concentración, potencia, calidad, pureza y apariencia física. Pero si lo hice mal, voy a generar una incompatibilidad que se genera donde estoy generando una inestabilidad física o química en el preparado final, lo que impide su utilización. Estas incompatibilidades pueden deberse al tipo de solución, al pH y a los componentes. Cuando ya tengo el medicamento reconstituido, vamos al segundo proceso. Y este proceso corresponde en dilución. La dilución no solamente se trata de un medicamento que yo acabé de reconstituir, sino también de aquellos medicamentos que vienen en forma farmacéutica líquida. Y es agregarle un disolvente adecuado, generalmente solución salina normal, destroza en agua destilada o Harman. Acá no se utiliza el agua destilada sola. Este proceso de dilución es un procedimiento a través del cual se disminuye la concentración del medicamento por adición de un solvente, soluciones fisiológicas compatibles desde el punto de vista físico-químico. La dilución puede ser inyectable, puede ser de un inyectable comercializado en forma líquida o uno reconstituido previamente. El cuarto correcto es administrar la dosis correcta. Es comprobar 2 veces la dosis farmacológica en el caso de parecer inapropiada, confirmarla. Si hay duda, averigüe. Siempre que una dosis prescrita parezca inadecuada, compruébela de nuevo. El grupo profesional que trabaja en la unidad de cuidado intensivo está dispuesto a resolver cualquier pregunta. Lo importante no es no preguntar, lo importante es que se le administre de forma segura los medicamentos a los pacientes. Revisa que la indicación terapéutica y la dosis del medicamento para esta indicación sea la apropiada. Además, en la preparación del medicamento intervienen las conversiones, cálculo de dosis, dosificación pediátrica y adulta. Para esto nosotros tenemos que saber que existen medicamentos de estrecho margen terapéutico. ¿Qué son ellos? Son aquellos fármacos que, producto de pequeñas variaciones en los niveles plasmáticos, pueden generar serias fallas terapéuticas o por concentraciones subterapéuticas o bien reacciones adversas serias por concentraciones supraterapéuticas. Este tipo de fármaco requiere un constante monitoreo, ya sea clínico o farmacológico. Por eso también con este correcto es importante la hora de administración. Dentro de los fármacos con estrecho margen terapéutico podemos encontrar el ácido valproico, la carbamazepina, la fenitoína, la levotiroxina, la teofilina, la warfarina y la beta-metilglicoxina. El quinto correcto es administrar el fármaco por vía correcta. Cada medicamento debe administrarse por la vía indicada y la vía se encuentra en el inserto. Cada vía tiene diferentes tiempos de absorción. Si la vía de administración no aparece en la prescripción, por favor, consulte. La forma en que los medicamentos se distribuyen en los tejidos y líquidos corporales reflejan no solo el paso de medicamentos a través de las membranas, sino también las vías de administración. La vía de administración seleccionada tiene un efecto profundo sobre la velocidad y la eficiencia
con la cual el medicamento actúa. Si ustedes pueden observar, aquí encontramos todas las vías de administración. Antes de continuar, pause el video y pregúntese, ¿cuáles son aquellas vías que yo puedo identificar? ¿Y cuáles son los grupos a las cuales pertenece? El primer grupo que yo tengo es la vía parenteral. En esta nosotros encontramos la vía endovenosa, la vía subcutánea, la vía intradérmica y la vía intramuscular. El segundo grupo que encontramos son las tópicas. Aquí está la ótica, la oftálmica, la nasal, la vaginal y la dérmica. El tercer grupo son las vías enterales, perdón, las vías respiratorias, que aquí encontramos la vía inhalatoria que utiliza el sistema respiratorio superior y la vía respiratoria que utiliza el sistema respiratorio inferior. Y están las vías enterales, que tenemos la oral, la sublingual, la gástrica y la rectal. Esta vía gástrica en muchas ocasiones no se conoce. ¿Por qué? Porque la absorbe la vía oral. Sin embargo, cuando nosotros estamos en la UCI, el paciente puede tener una sonda gástrica o sonda yeyunal, lo que hace que el medicamento no pase por la fase oral, sino directamente al estómago o yeyuno. Entonces, por eso se conoce como la vía gástrica. El sexto correcto es administrar el fármaco a la hora correcta. Las concentraciones terapéuticas en sangre de muchos medicamentos dependen de la constancia y la regularidad en los tiempos de administración. Comprobar en el carnet de enfermería que sea la hora indicada de la administración del medicamento es una tarea esencial, pues el intervalo de administración ordenado garantiza las concentraciones terapéuticas en sangre de muchos medicamentos, dependiendo directamente de la constancia y la regularidad de los tiempos de administración. Cuando nosotros hablamos de la hora correcta, tenemos que entender que es una concentración terapéutica de sangre. Esta, para la optimización de los tratamientos farmacológicos en pacientes concretos, que consiste en minimizar la posible toxicidad del tratamiento e incrementar la eficacia del mismo o en su defecto, intentarla conseguirla lo más rápidamente posible, estableciendo el régimen posológico más adecuado para cada paciente en especial. Esta concentración terapéutica de sangre es el valor o el número que tiene la molécula activa del fármaco en la sangre. El séptimo es comprobar el paciente correcto. Comprobar siempre la identificación del paciente preguntándole y comprobando el nombre y el apellido. Esto es básico en la identificación del paciente. Es un protocolo que nosotros ya hemos estudiado. En el caso de paciente confuso o en coma, hablar con los acompañantes o corroborar la identificación que se coloca en el paciente, tanto la manilla como el tablero de censo, el carnet de enfermería o la tarjeta de identificación. Antes de administrar un medicamento se debe verificar la identificación del paciente, además de las características que tiene como edad, sedación, aislamiento, entre otras. Este mecanismo se debe realizar por chequeo cruzado de la información concerniente al paciente. Todo este correcto nosotros lo hemos desarrollado en el protocolo de identificación segura del paciente. El octavo correcto es educar al usuario de la familia sobre el fármaco que se administra. El tiempo que invierta en educar al paciente o a la familia puede proporcionarles beneficios al aumentar la seguridad y participación de este. Informe acerca del efecto farmacológico del medicamento y resalte la necesidad de una administración constante, oportuna y el tiempo de duración del tratamiento. La persona tiene derecho a recibir toda la información necesaria para dar su consentimiento antes de iniciar cualquier procedimiento de tratamiento, en términos razonables y comprensibles para él. Cuando nosotros hablamos de educar al paciente, tenemos que tener claro cuáles son los dos conceptos primarios que le debemos educar. ¿Qué es un efecto secundario y qué es un efecto colateral o adverso?
El efecto secundario es el efecto que no surge como consecuencia de la acción farmacológica primaria o medicamento, sino que constituye una consecuencia eventual de esta acción. Por ejemplo, la diarrea asociada con la alteración del equilibrio de la flora bacteriana normal que es producto de un tratamiento de antibiótico. En ese sentido estricto, este término no debe emplearse como efecto colateral. El efecto colateral o adverso o reacción adversa al medicamento es cualquier efecto no previsto que se presenta tras la administración de un medicamento a dosis habituales utilizadas en humanos y que está relacionada con las propiedades farmacológicas del medicamento. Es decir, que implica una relación de causalidad entre la administración del medicamento y la aparición de la reacción. Acá se excluyen las intoxicaciones y las sobredosis. Entonces, son dos conceptos que se deben tener muy claros para educar al paciente de lo que yo espero que él tenga. Me explico. Si yo le administro un inhalador tipo beta 2, como el salbutamol, yo espero que tenga una taquicardia, ¿cierto? Aumente la frecuencia cardíaca. Lo que no espero es que me haga una taquicardia supraventricular. Entonces, aquí nosotros tenemos un efecto secundario y un efecto adverso. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con la dipirona. Yo espero que el paciente pueda disminuir un poco las cifras tensionales del paciente, además de sentir una sensación de calor en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Lo que yo no esperaría es que el paciente presente un rash cutáneo generalizado. Esto es un efecto secundario versus un efecto adverso. El noveno correcto es administrar el fármaco en el tiempo correcto. Como norma general, la velocidad de administración debe ser lenta, varía entre 1 minuto hasta 2 horas, depende también del tipo de medicamentos a administrar y de las indicaciones del fabricante. Cada medicamento se debe pasar en un tiempo establecido y lo debemos cumplir estrictamente. Programe las bombas de infusión y rotúlela en la biblioteca interna de las mismas. ¿Cómo se hace? ¿Qué es el cálculo de infusión? El cálculo de infusión es poder identificar cuál es la velocidad óptima en la cual se le administra un medicamento a un paciente. Estos cálculos se efectúan cuando van a administrarse un medicamento en infusión continua. Para administrar un medicamento de esta manera, generalmente debe prepararse una mezcla. Cierta cantidad de medicamentos se mezcla con cierto volumen de solución. Generalmente es una solución salina normal, destroza en agua destilada o el lactato de Ringier. La mezcla preparada debe pasarse a través de una bomba de infusión, en cuyo caso la velocidad de infusión se expresa en mililitros hora. Y el cálculo de esa velocidad de infusión tiene una fórmula, que es volumen a infundir, es decir, en cuánto voy a diluir el medicamento por la dosis, que generalmente es miligramos kilo minuto, microgramos kilo minuto o gramos kilo minuto, por el peso del paciente por 60 minutos, que correspondan a los minutos que tiene una hora, sobre la concentración del medicamento en miligramos. Acá hay que tener algo muy en cuenta, y es que la concentración del medicamento es la distribución del medicamento que se tiene en función de el volumen diluido y la cantidad de medicamento diluido. Si la dosis está en miligramos, yo calculo la concentración del medicamento en miligramos. Si la dosis está en microgramos, yo tengo que pasar esos miligramos a microgramos multiplicándolo por un factor de 1000. El décimo correcto es el registro correcto y seguimiento del medicamento. Registrar y firmar la administración del medicamento. Si por alguna razón no se administra un medicamento, se debe especificar las razones de la omisión de la dosis. Anotar cada medicamento que se le administra es una forma clara de llevar un orden lógico de las actuaciones realizadas, además de constituirse como una herramienta de seguimiento para el proceso de administración de medicamentos, evitando sobredosificaciones, observando los efectos secundarios del medicamento. Nunca se debe anotar una medicación como administrada antes de suministrarla.
y en caso de no administrar, especifica la razón de la omisión de la dosis. Acá nosotros tenemos varios sistemas de registro. El primer registro es la sábana de enfermería, en el cual me permite colocar el medicamento. Acá yo registro no la presentación del medicamento, sino lo que le administré del medicamento. Me explico. Si el medicamento, por ejemplo, la ampicilina sulbactam, que viene por 1.5 gramos, esa es la presentación, pero la orden me dice que le administre 3 gramos cada 8 horas. Entonces yo acá voy a colocarle ampicilina sulbactam por 3 gramos y registro las horas en las cuales se le administra. El segundo sistema de registro que yo tengo es el cobro del medicamento, y eso lo hace el profesional de enfermería, en el cual se registra el medicamento que está anotado en la sábana de enfermería. Siempre debe haber una secuencia lógica y una concordancia entre lo que se le administró real al paciente y en lo que yo estoy cobrando. Esto nos facilita no solamente verificar realmente que se le haya administrado el medicamento, sino también facilita el sistema de cobro, es decir, la facturación. Además, es importante tener una nota de registro de administración de medicamentos que nos consolide todos los días correctos que tenemos en esto. La nota debe contener como mínimo lo siguiente. Al paciente se le administran medicamentos de acuerdo a la orden médica y carden de enfermería. Se verifica que tenga suficientes medicamentos para 24 horas con lote y fecha vigente, rotulados con la etiqueta verde, amarilla o roja. Recuerde que los medicamentos siempre van a estar rotulados con estos 3 colores de acuerdo a la fecha de vencimiento. Los medicamentos están identificados como alto riesgo con etiqueta azul y LASA con etiqueta naranja. Los goteos de medicamentos continuos se encuentran diluidos adecuadamente con bomba de infusión programada y rotulada de la biblioteca interna del equipo biomédico, con stickers de soluciones parenterales y mezclas, con rótulo de medicamentos de alto riesgo en el caso de que le esté pasando algún medicamento de alto riesgo, es decir, con el sticker azul. Equipos de infusión se encuentran marcados con fecha de instalación. Las vías venosas se encuentran rotuladas de acuerdo al tipo de medicamento, es decir, si el paciente tiene vasoactivos, están rotuladas con rojo y se le coloca cuál es la vía de administración que le está colocando. Si tiene un catéter venoso central, se describe el lumen por el cual se está pasando, si es distal, medial o proximal. Si tiene venopunción, en el caso de vasoactivos, nunca se debe pasar por punción periférica. Se describe el miembro canalizado, miembro superior izquierdo, miembro superior derecho, yugulares. La sedación rotulada en amarillo y los medicamentos Ciplan rotuladas en negro. Se le administra el tratamiento según orden médica, previa verificación de las alergias con una dilución adecuada del medicamento, teniendo en cuenta las indicaciones, dosis, día, frecuencia, paciente y velocidad de infusión correcta. Se realiza registro de los siguientes medicamentos en la sábana de enfermería. Entonces aquí describimos la hora de administración, el nombre del medicamento, la vía de administración y la dosis administrada. Esto nos sirve para dos cosas. La primera, vamos a crear un doble chequeo de medicamentos, es decir, lo tenemos en la sábana y lo tenemos en la historia clínica, en la nota de enfermería. A nosotros nos va a generar mayor seguridad hacer esto, en el sentido de que si por alguna razón la sábana de enfermería se pierde o se deteriora, yo tengo una nota en la cual dice cuál fue mi actuación con respecto a los medicamentos durante mi turno. Y la segunda es que en el caso de cobro, aquí nosotros tenemos registrados los medicamentos que se le administraron al paciente. Entonces el cobro debe ser consecuente y concordante con esta nota de enfermería. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que se deben aplicar en la administración de medicamentos?
El personal de salud siempre debe utilizar los elementos de protección personal, realizar el lavado de manos o fricción alcohólica de manos y saludar al paciente con nombre del paciente refiriendo como señor o señora. Preséntele con su nombre y cargo. Cerciórese en que las condiciones del paciente, pulso, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno, reflejos, entre otros, sean los adecuados para la administración del medicamento. Solo el profesional de enfermería podrá administrar medicamentos citostáticos y de alto riesgo. Observe el medicamento a administrar que se encuentra en el envase original o debidamente rotulado sin cambios de coloración, sin partículas, con fecha de vencimiento vigente. No dar nunca un medicamento si el envase carece de etiqueta, rótulo o es ilegible. O si el medicamento cambia de apariencia, se debe consultar antes de administrarlo. Si a pesar de seguir todas las pautas antes mencionadas comete un error en la administración de medicamentos o el paciente presenta alguna reacción alérgica, regístralo en el formato de reportes de eventos adversos e incidentes e infórmelo al médico tratante. No se permitirán órdenes verbales salvo en situaciones de urgencia en las que igualmente se deberá existir un adecuado registro de enfermería posterior. El personal de salud no debe administrar un medicamento a un paciente cuando no haya orden médica escrita previa, la orden esté enmendada, incompleta o confusa, la orden médica esté errada, se debe aclarar con el médico que la prescribió o si tiene alguna duda referente a la preparación, forma de administración y o condiciones físicas, químicas o asépticas del medicamento. Cuando el medicamento no ha sido debidamente rotulado y si en una prescripción no se especifica la vía de administración, aclare con el médico que la formuló. Es muy importante que se lea el protocolo de administración segura de medicamentos de enfermería y fisioterapia porque allí se especifican el paso a paso que se debe realizar en cada una de las vías de administración de los medicamentos y oxígeno. Léanlo, por favor. Espero haber sido claro con toda la información. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.